Hola, bendiciones. Aquí te saluda una vez más el pastor Juan Carlos Lima. Y el día de hoy estamos ya en la parte número 3. Así que te quiero invitar por favor de que agarres tu cuaderno, agarres tu Biblia y estudiemos juntos esta parte 3. Esta parte 3 es la regrabada. Tuvimos que borrar la parte 3 anteriormente, pero la estamos haciendo de nuevo para que tengas cada una de las partes seguido. Así que gracias por tu paciencia, por habernos esperado a que hiciéramos otra vez esta parte 3. Bueno, comencemos con algún repaso de lo que fue la parte 2. Así que te pido por favor que mires tus notas de lo que vimos en la parte número 2 y mencionamos algunas cosas importantes. En la parte número 2 mencionamos acerca de cómo llegó el Imperio Romano al poder. Y dijimos de que el Imperio Romano llegó después de que los judíos fueron llevados cautivos a Babilonia. Mencionamos también en la parte número 2 de que el Señor, nuestro Dios, le mostró al rey Nabucodonosor los diferentes reinos por medio de un sueño. Y mostramos acerca de cómo vinieron los demás reinos a ser durante ese periodo. Lo que es el imperio medo-persa vino después del babilónico. Después del medo-persa vino el imperio griego. Y ahí, cuando sentían la presión, el pueblo judío pidieron ayuda al pueblo romano, el cual se convirtió después en un gran imperio. Pero Roma no hizo el favor, no lo hizo de gratis, sino que ellos vinieron y se quedaron gobernando a todo lo que era parte de ese imperio griego. Mencionamos también Daniel capítulo 7 versículo 4 al 7, donde muestran los diferentes, ¿cómo le pudiéramos poner? La fuerza que iban a tener estos imperios, la intensidad de estos imperios, figurada aquí en los animales que se muestran aquí, o las bestias que se muestran. Ahora, si no pudiste ver la clase número 2, te invito que vayas a verla. Miremos también, mencionamos acerca del gobierno del Imperio Romano. Mencionamos también en la clase número 2 de que los emperadores era el punto más alto del gobierno. Después seguían los procuradores, mencionamos algunos de ellos, pero después seguían los reyes y los tetrarcas. Amén, como la parte más baja de su gobierno. Mencionamos algunos de esos reyes como Herodes el Grande, y también mencionamos acerca del rey Herodes Antipas. El tetrarca Herodes Antipas. Bueno, también mencionamos acerca de los grupos sociales del tiempo de Jesús y también de los grupos religiosos. Espero que esto esté en tu memoria todavía fresco. Y ahora sí, vamos a entrar un poquito a lo que hemos hablado anteriormente acerca del Evangelio de Mateo. Y una de las cosas que mencionamos es de que Mateo no es cronológico, sino de que el Evangelio de Mateo, aunque no es cronológico, o sea, sus historias no están puestas en orden, sí hay un tipo de orden en sus historias, porque vamos a ver más adelante, nos vamos a dar cuenta de que el orden que mantiene es temático en sus temas. Por ejemplo, cuando miremos lo que es las 7 iglesias las 7 parábolas que van de la mano con las 7 iglesias, nos vamos a dar cuenta las 7 parábolas del reino, que aunque no tal vez está cronológicamente viniendo las historias, en ese espacio sí hay un orden, en esas 7 parábolas. Lo vamos a ver también en las 7 ilustraciones
del fin de los tiempos, ahí en Mateo capítulo 24. Hay un orden también, pero en sí Mateo no está puesto cronológicamente, sus historias no son cronológicas, no están puestas cronológicamente. También mencionamos acerca de que Mateo da un cuarto de todo su libro, la última semana de Jesús. Y Mateo también se enfoca en lo que dijo Jesús. Otros evangelios se enfocaban en las sanidades, otros en los milagros. Pero Mateo se enfoca en lo que dijo Jesús. Amén. Juan se enfoca en lo que Jesús era antes de tomar un cuerpo humano. Entonces miramos ahí las diferencias bien marcadas en los 4 evangelios. Ahora entremos entonces de lleno a Mateo y ve conmigo por favor ahí al capítulo 1 de Mateo. Y vamos a ver de que Mateo tiene el título de El Libro del Rey. Y el énfasis en Mateo va a ser acerca del rey y del reino. Recordémonos también que Mateo es dirigido a los judíos. Y los judíos andan esperando el reino de Dios. Andan esperando al rey, al Mesías que descienda. Entonces, Mateo va a estar enfocándose en esto, para mostrarle a los judíos que Jesús es el Mesías que tenía que haber venido. Y la palabra reino aparece varias veces en Mateo, 55 veces, mientras que en los otros evangelios aparecen menos veces. En Mateo aparece 55 veces. Lo otro que vamos a notar es de que en Mateo hay varios versos que mencionan esto. Miremos por favor en Mateo capítulo 3, versículo 1. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Una vez más, este es el tema principal en este evangelio. Miremos el 4:23. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Miremos 24:14. Saltémonos un poquito ahí y miremos el 24:14. Dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. La otra cosa que es importante notar es de que el evangelio de Mateo es el segundo evangelio más grande, juntamente con Lucas. Los dos son los evangelios más grandes que tenemos. Y también recordémonos de que habíamos mencionado que Mateo es un puente entre el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. El autor del Evangelio de Mateo es, por supuesto, Mateo, el autor. Aunque tenemos que saber de que el nombre en hebreo es Leví y el nombre romano es Mateo. Y este nombre significa don de Jehová. Es lo que significa Mateo, don de Jehová. Y según la palabra del Señor, Mateo era cobrador de impuestos. Miremoslo ahí en Mateo capítulo 9, versículo 9. Y dice así: pasando Jesús de ahí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos publicanos y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Entonces nos damos cuenta ahí de que Mateo era un cobrador de impuestos, o como se conocía en ese entonces, un publicano. Un cobrador de impuestos o publicano. Y solo para entender algunos detalles de los publicanos. Los publicanos eran gente educada. Ayudaban con el censo del gobierno. Y podían ser de cualquier nacionalidad. Tenían que hablar otros idiomas. Y los publicanos seguían instrucciones de los senadores directamente.
les era permitido colectar más de lo que Roma requería y ellos se quedaban con el resto. Pero los judíos no lo miraban muy bien. Los judíos miraban a los publicanos como peor que un gentil. Los judíos miraban a los publicanos como peor que un gentil, y por supuesto, si ese publicano era judío, lo miraban como un traidor de la nación judía. Entonces Mateo estaba en un conflicto algo tremendo ahí, ¿verdad? Ahora, ¿te puede recordar un poquito acerca de alguien más que Jesús visitó, que tal vez no era de los 12, pero que Jesús visitó, que dice que era jefe de los publicanos? Si te recuerdas, por favor, escríbemelo en las notas, en los comentarios, te lo agradezco bastante. Vamos a ver quién saca la respuesta correcta. Alguien que Jesús visitó a su casa, que era jefe, y era una persona muy rica a causa de ello. Jefe de los publicanos. Miremos entonces, sigamos viendo. Y vamos a notar también, déjame ponértelo aquí, vamos a notar también de que se conoce a Mateo como Leví, hijo de Alfeo, según Marcos 2:14. Este es otro dato importante acerca de Mateo. Y Mateo sí fue uno de los 12, según Mateo capítulo 10, versículo 3. Volteamos ahí la hoja ya que estamos cerca. Capítulo 10, versículo 3 dice: Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo, Lebeo por su sobrenombre Tadeo. Entonces Mateo sí fue, o Leví se conocía también, Mateo fue uno de los 12. Y por último, acerca del autor, vamos a notar de que la última mención de Mateo en el Nuevo Testamento está en Hechos capítulo 1, versículo 13. Esa es la última mención acerca de Mateo. Amén. Bueno, miremos entonces otro de los detalles de Mateo. Mateo se enfatiza en lo que son las profecías. Hay un énfasis en las profecías del Antiguo Testamento, aunque vamos a notar también de que hay un énfasis también en lo que es bastantes profecías que ahorita se están cumpliendo. Eso lo vamos a ver más adelantito. Entonces, démonos cuenta, hay un énfasis en Mateo en las profecías. Quiere mostrar Mateo de que Jesús es aquel Mesías que estaba profetizado en el Antiguo Testamento. Solo para darles una idea, hay 330 profecías acerca de la primera venida de Cristo. 330 profecías. Pero imagínate tantas profecías. Esto lo pone a esas profecías, lo ponen a Jesús a uno dentro de 100,000 billones de probabilidad. 150 profecías se dan en las últimas 6 horas de Jesús. Impresionante. Miremos algunas profecías del Antiguo Testamento que están en Mateo, que nos van a ayudar a comprender un poquito más este evangelio. Miremos ahí en Mateo capítulo 1, versículo 23. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Bueno, eso está en Isaías capítulo 7, versículo 14. Miremos otra, capítulo 2, versículo 18. Dice, voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos, y no quiso ser consolada porque perecieron. Amén. Entonces, dice el versículo 17, entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo. O sea que esa profecía está en Jeremías 31:15. Miremos unas más. Miremos por favor el capítulo 4, versículo 15.
tierra. Miremos desde el versículo 14, que me ayuda un poquito a decirte dónde está esa profecía. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz le resplandeció. Entonces nos damos cuenta de que hay un énfasis en Mateo de mostrar esas profecías del Antiguo Testamento. Ahora sí, entremos por favor de lleno y miremos al capítulo 1. Capítulo 1, versículo 1, donde vamos a encontrar ahora lo que son las genealogías. Bueno, realmente en el capítulo 1 de Mateo solo está una genealogía de Jesús. Pero vamos a encontrar en Lucas que existe otra genealogía de Jesús. ¿Y sabes qué es lo que ocurre? Que cuando no indagamos profundo en esto, la gente, especialmente la gente atea, dice: ven, aquí se confunde la iglesia o la Biblia, porque están dos genealogías, pero son diferentes. Pero la realidad, amado hermano, es de que cada una de las genealogías tiene un propósito. Hay una razón, ambas tienen un propósito. Y es cierto, no son iguales, pero a propósito no son iguales. No es que se esté confundiendo la Biblia. Miremos entonces, es que, amado hermano, los estudiosos dicen que la genealogía que aparece ahí en Mateo es la de José, y la genealogía de Jesús que aparece ahí en Lucas es acerca de la familia del lado de María. Entonces, es a propósito que se hicieron estas cosas. ¿Por qué? Porque hay varias razones por las cuales se hicieron de esta manera. Por ejemplo, en la de Lucas aparece Jesús, la genealogía de Jesús aparece presentada después del bautismo, mientras que en la de Mateo la genealogía aparece al mero principio, inclusive es el principio de lo que es el Evangelio de Mateo. Pero aparte de eso, nos vamos a dar cuenta que la cantidad de nombres no es lo mismo. En la de Mateo son 42 nombres y en la de Lucas es 76 nombres en total. Su destino es Abraham en la de Mateo. Su destino es Abraham. Mirémoslo rápidamente. Ahí en el capítulo 1, versículo 1. Dice: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y hay una razón por la cual quieren mostrar de que él es hijo de la promesa, que él es descendiente de Abraham. Es esa la razón por la cual se incluye o se hace un énfasis aquí en esta genealogía de Mateo. Por eso lo muestra aquí desde el mero principio, pero muestran dos nombres. Muestran a David y a Abraham, porque en la genealogía de Mateo están mostrando de que Jesús era el rey que tenía que venir y que viene de descendencia de David. Muy importante eso. Pero aparte de eso, que es descendiente de Abraham también. Muy importante eso. Pero aquí nos vamos a dar cuenta que en la de Lucas su énfasis no es tanto en las promesas, sino que su énfasis va a ser en la restauración de la humanidad. ¿Por qué? Porque miramos de que ahí en Lucas, vayamos a Lucas 3:23. O sea, las dos genealogías tienen dos énfasis importantes. Una, de que Jesús vino a cumplir todas aquellas profecías y lo que se decía de dónde iba a venir el Mesías. Pero la segunda, la de Lucas, viene a mostrar de que Jesús es el segundo Adán, el que viene a restaurar a la humanidad. Amén. Entonces, miramos ahí en el capítulo 3, versículo 38 al final,
miramos que dice hijo de Nos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Porque si era hijo de Adán, lo pone bajo hijo de Dios. Amén. Interesante. Entonces, vamos a ver un énfasis diferente en ambas genealogías. Ahora, quiero dejarte saber algo muy importante. Y a veces yo miro esta pregunta mucho en la internet. Y démonos cuenta que hay un énfasis, y lo vamos a ver en todo alrededor en las demás notas que tenemos, que hay un énfasis en mostrar de que Jesús venía de Adán. ¿Por qué? Porque si vamos nosotros al libro de Génesis, te vas a dar cuenta que ahí en Génesis está una creación creada en el capítulo 1, versículo 27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Pero después en el capítulo 2 miramos que ya no usan la palabra crear, sino usan la palabra formar. Y eso es a propósito. Ahí dice en el capítulo 2, versículo 27, entonces Jehová, Dios, formó al hombre del polvo de la tierra. No es coincidencia que en un lado sea creado y en el otro lado sea formado. Por eso hace mucho sentido de que miramos de que Caín, cuando fue expulsado de la familia, miramos de que Caín se va a casar con una mujer. Y muchos se preguntan, pero ¿y de dónde sacó la mujer? Pues ahí está. Es que hay una creación creada de los humanos, versículo 27, y hay otra que está formada. Ahora, entendamos el énfasis que nos dan aquí de mostrar de que Jesús vino de Adán. ¿Por qué? Porque esto se vino a filtrar, esto que pasó en Génesis de la creación formada y la creación creada, se vino a filtrar por Noé. Porque en Noé solo entraron la creación formada, la que aparece en el capítulo 2, versículo 7, o sea, los descendientes de Adán. Solo entraron allí, en Génesis, bajo Noé. Solamente esos 8 eran de la creación de los descendientes de Adán, del que aparece en el capítulo 2, versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Amén. Bueno, no quiero enfatizar mucho ahí, pero sí es importante notar eso. Y entiendo si tú no piensas esto, si no crees en esto, no hay problema. No vamos a discutir en ello. Simplemente hazlo a un lado y sigamos adelante en el estudio. No quiero robarte la bendición. Pero sí es importante para el estudio mostrarlo. Bueno, miremos entonces también otro de los detalles que aparece es de que allí en Mateo la genealogía pasa por Salomón, pero en Lucas la genealogía pasa por Natán. En Lucas pasa por Natán. Miremos ahí en Lucas, por favor, y nos vamos a dar cuenta. ¿Y quién era Natán? No vayas a confundir también de que sea Natán el profeta. No. Natán era otro hijo de David. Según segunda de Samuel, capítulo 5, versículo 14. Era un hijo de David. Entonces, ambas genealogías pasan por diferente. Hijo de David. Amén. Ambas. Bueno, sigamos entonces. También la persona clave en Mateo, en la genealogía de Mateo, es David. Porque quiere decir de que Jesús tiene descendencia de rey. Es descendiente de rey. Y esto lo pone para los judíos como el Mesías que tenía que venir. También la persona clave en la genealogía que aparece en Lucas es Dios. Por eso miramos al final que dice hijo de Adán, hijo de Dios. Amén.
Aquí está lo mismo que ya habíamos hablado. Rey de los judíos es un énfasis aquí en la genealogía de Mateo. E hijo de Dios es otro énfasis en la genealogía de Lucas. Ya habíamos mencionado esto. Aquí está. La raza escogida que venía de Abraham. La raza escogida. Y aquí la raza formada que venía de Adán. Amén. Miramos también que la dirección en ambas genealogías son diferentes. Una es ascendente y la otra es descendente. Lo puedes ver ahí claramente. Si vamos a Mateo, nos vamos a dar cuenta que comienzan de Abraham en el versículo 2, 1, 2, y se van hasta José y Jesús. Mientras que Lucas, vamos a ver que es descendente. Ahí en el capítulo 3 de Lucas, nos vamos a dar cuenta que comienza con José, hijo de Eli, hijo de Matat, y después termina en hijo de Dios. Y por supuesto pasó por Adán, entonces es descendente. Amén. Y los estudiosos lo que piensan es esto, que ambas genealogías son diferentes porque una es la genealogía de José y la otra es la genealogía de María. Esto es lo que piensan los estudiosos. No es que haya una confusión, y sí se van a usar nombres diferentes. Amén. Algunas otras cosas importantes que tienes que saber de las genealogías judías: que no era necesario involucrar o mencionar a todos los parientes. Por ejemplo, en la genealogía de Jesús se omiten 3 reyes de Judá, lo que es Ocosías, Joás y Amasías. También otra cosa interesante que pasó en estas genealogías es de que se mencionan a gentiles. Se mencionan a Rahab y a Ruth, 2 gentiles. También se mencionan a mujeres, a Tamar, a Rahab, a Ruth, a Betsabé, y esto no era común en las genealogías judías. Y también entonces vamos a darnos cuenta que estas genealogías rompieron, o la genealogía de Jesús, rompieron esquemas sociales, porque hay gentiles en su genealogía. Rompió barreras de género, porque hay mujeres en su genealogía. Rompió clases sociales, porque hay pobres y hay ricos. Rompió barreras de pecado, porque en medio de la genealogía hay también prostitutas en su genealogía. Por ejemplo, miramos ahí a lo que es esta mujer, ¿cómo se llamaba? Ahí miremos en Mateo capítulo 1, versículo 5. Salmón engendró a Rahab, y ustedes saben de que Rahab era una prostituta, entonces rompió barreras de pecado. Interesante, esto es impresionante lo que es las genealogías, aunque usualmente ¿qué es lo que hacemos con las genealogías? Nos las salteamos, no queremos saber nada de ello porque se nos hacen a veces tan aburridas, pero realmente hay una riqueza, hay un mensaje aquí gritándonos a voz en alto. Amén. Miremos qué otra cosa es importante. Vayamos ahí al capítulo 1, versículo 18, donde hay veces pareciera que hay una confusión en las palabras que se usan, pero no hay ninguna confusión. Miremos el capítulo 1, versículo 18, que dice: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y entonces pareciera como que está confuso esos versos, porque dicen, estaba desposada, pero no se había juntado con José, pero el versículo 19 ya menciona que era su marido. ¿Cómo está eso? Y es que esto nos va a ayudar, lo que vamos a ver ahorita, el proceso del matrimonio judío,
nos va a ayudar a comprender un poquito más por qué se muestran las cosas de esta manera. El matrimonio judío no es igual al matrimonio gentil. Es muy diferente. Inclusive en el matrimonio judío no hay noviazgo. Desde el mero principio, cuando las familias se escogen, porque las familias eran las que escogían y hacían un trato entre ellas, desde ese momento ya se ponen las cosas en escrito. Vamos a comprender un poquito más acerca de ello, que te sugiero que apuntes estas cosas porque esto nos va a dejar saber también mucho acerca de la relación que ahorita tenemos con Jesús. Es por eso que el Espíritu Santo nos cela a nosotros, aunque todavía no hemos visto a Jesús. Amén. Miremos el primer paso del proceso del matrimonio judío. El primero se llama Shidduchim. Y se muestra un ejemplo de ello en la historia de Abraham, Isaac y el siervo. Que nos damos cuenta que en este proceso, en esa historia de Génesis 24:1, nos damos cuenta que se busca la novia. Amén. El padre del varón es encargado de buscar a ver con quién se va a casar su hijo. Él es el responsable. Es interesante, la cultura judía es muy, muy interesante. Inclusive yo me puse a ver de que hay matrimonios judíos que usaron esta misma fórmula, ¿verdad? Que usan, o este mismo proceso, si se puede decir así. Pero otra de las cosas que ocurre aquí en este punto de Shidduchim es de que a la novia se le da una cadena de 10 monedas que son llamados dracmas. Y desde este momento ya se consideran, porque Shidduchim es un acuerdo matrimonial, y desde este momento ya se considera la pareja comprometida. Comprometida ya se considera un compromiso. Inclusive desde este momento ya la persona es considerada esposa o esposo. ¿Por qué? Porque se firman documentos desde este mismo momento, y desde este momento se le pone una cadena que de 10 monedas que la mujer tenía que usar en la frente. Y esta mujer la mujer judía no puede perder ninguna de esas 10 dracmas, porque si no, el esposo puede divorciarla, darle carta de divorcio, porque la considera una mujer irresponsable. Esto habla mucho de nosotros también, porque nosotros ahorita tenemos un compromiso con Cristo y estamos, dice la palabra del Señor, de que estamos en una relación con Jesús, con nuestro esposo. Nosotros somos la esposa de Cristo. Amén. Entonces, en ese momento se le da esta cadena de 10 dracmas y es importante que ella la guarde. La palabra del Señor dice en Efesios capítulo 1. Ve conmigo, por favor. Ahí Efesios capítulo 1. Versículo 14, versículo 13 y 14, mira lo que dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida. ¿Por qué están hablando esto así? Porque era el proceso del matrimonio judío. Entonces la mujer tenía que aquí cuidar estas 10 dracmas. Amén. Aparte de eso, ellos tenían que hacer un mikvah. Y un mikvah era un baño ritual que la pareja tenía que hacer para comprometerse. Y este mikvah lo tenía que hacer en frente de las familias. Este mikvah, inclusive no era era muy común, más bien era muy común los mikvahs. Por eso nadie le preguntó ni le cuestionó a Juan el Bautista
por qué vino bautizando a la gente. Porque otra de las cosas y detalles importantes que tienes que saber es que las piscinas, no me recuerdo cómo se llaman, donde se hacían estos rituales, estaban inclusive hasta en las sinagogas. Disculpa, no me recuerdo el nombre de esas piscinas. Estaban hasta en las sinagogas como parte del edificio. O sea que esto era muy común en ellos bautizarse de esta manera. Por eso a Juan el Bautista no lo cuestionaron de por qué venía bautizando, o qué extraño eso. No, porque eso era común en la cultura de ellos. Miremos el segundo punto, Eirusín. Eirusín es un compromiso matrimonial. Eirusín era el compromiso matrimonial, ya era un segundo paso en el proceso del matrimonio judío. Y este Eirusín tenía que ser celebrado en la casa de la novia. Es interesante porque Jesús vino a hacer exactamente como lo hacía la cultura judía. Jesús vino a la casa de la novia, vino a la tierra. Amén. Pero también tenían que tomar una copa de vino. Esto es figura de la Santa Cena. Todos los que somos parte de la iglesia, parte de la novia, parte de la esposa, como le quieras poner, tienen que ser partícipes de la Santa Cena. Esto era parte de la cultura judía. Pero aparte de eso, se consideraban ya esposos. Miremos en Mateo 1:18, por eso es de que dice ahí, en Mateo 1:18, donde lo habíamos visto anteriormente, fue donde comenzamos. Y dice, el nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, ya eran considerados esposos, amén. Pero también, antes de que el esposo se fuera, le dejaba dicho una declaración, la misma que Jesús, porque el esposo se tenía que ir a arreglar morada. Y el padre de familia era el que le decía al esposo, esto es en la cultura judía totalmente real, el padre de familia tenía que decirle al esposo cuando ya estaba lista la morada nupcial. Entonces, el esposo dejaba dicho estas palabras, Juan 14:3. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esas eran las mismas palabras que tenía que decir el esposo cuando se iba y le dejaba encargado a la familia de que estuviera lista. Ella lo vamos a ver en el tercer punto. Pero aparte de eso, aquí está. La mujer era listada y consagrada para el regreso del novio o el regreso del esposo, como le quieras poner. Y en Mateo 25:1 se nos muestra esto de la cultura judía. Mateo 25:1 dice así: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Ahora te quiero explicar algo aquí. Estas 10 vírgenes no son la novia, no son la esposa. Estas 10 vírgenes son las amigas de la novia. Te repito de que en el matrimonio judío no hay noviazgo. Entonces, cuando hablamos de novia o de esposa, estamos hablando de lo mismo en el matrimonio judío. Por eso es de que miramos algunos versos como este que mencionan esposo y en otros versos que mencionan el novio. Entonces, pero es realmente lo mismo. Miremos por favor el capítulo 25, versículo 5. Dice: y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle.
Entonces, esas es las razones por las cuales a veces no entendemos ciertos versos, porque lo asimilamos a nuestra cultura, pero la cultura judía es muy diferente. Y estas 10 vírgenes son parte de lo que son las amigas de la novia y también familiares o hermanas. Y ellas tenían que alistar a la novia y todos los días hasta que regresara el esposo tenían que estar en la casa de la novia en la noche alistando a la novia para que estuviera lista cuando viniera el esposo. El asunto aquí es, y el capítulo 25 nos habla acerca de lo que es la prudencia y lo que es la insensatez. Porque al final, 5 no pudieron entrar al banquete de bodas. ¿Por qué? Porque no se alistaron. Aquí no quita la fuerza de los versículos. Aquí estos versículos están hablando de nosotros estar preparados, estar pendientes, ser prudentes y prepararnos. De eso habla esto. Amén. Aunque para el judío tal vez signifique otra cosa, el mensaje no cambia. El mensaje es la prudencia y la insensatez. Y entonces la mujer tiene que preparar sus vestiduras. La mujer va a usar un velo ahora que le va a dejar saber a la comunidad de que ella está ya en un compromiso con el esposo. Amén. Pero también sus hermanas y amigas vienen todas las noches a esperar que regrese el novio. Y Marcos 13:32 nos muestra que el padre del novio es el que decide cuándo está preparada la habitación nupcial. Vayamos a ir rápidamente a Marcos 13:32. Lo tenemos, pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana. Amén. Entonces nos damos cuenta de este paso Eirusín, que es muy importante. Compromiso matrimonial significa, pero el tercero es el fascinante. El tercero se llama Nisuín. Y Nisuín literalmente significa arrebatar. Era el tercer paso en el proceso del matrimonio judío. Nisuín. Y es que todo esto se va aplicando a nuestras vidas. Por eso dice 1 Tesalonicenses 4:17. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Y es que en este tercer paso es mandado un mensajero antes que el esposo. Y él va gritando, ahí viene el esposo. Ahí viene el esposo, lo mismo que pasó en la parábola de las 10 vírgenes, en Mateo 25:6. Va gritando, y usualmente este mensajero va con un shofar, anunciando a toda la comunidad de que ya viene el esposo. Pero aparte, hay una procesión con la novia. Los amigos del novio, la novia y los parientes se unen todos a esta procesión, y hay 7 días de celebración. También tienen que tomar 7 copas de vino que tipifican 7 bendiciones. Es interesante porque estos 7 días de celebración, o estos 7 días de celebración, van a ser igual a los 7 años. Son una figura de los 7 años de celebración en el cielo a causa de las bodas del Cordero. Pero abajo, aquí en la tierra, hay 7 años de tribulación. E interesantemente, hay 7 copas también en la tribulación. En lo que están pasando allá, 7 copas de bendición.
aquí en la tierra va a estar 7 copas también de la ira de Dios. Interesante eso, ¿verdad? Bueno, y por último, entonces quiero dejarles saber, los 3 pasos del proceso del matrimonio judío son importantes porque Mateo capítulo 1, en los primeros versículos, se nos da esa historia, capítulo 1, versículo 18 en adelante, se nos da esa historia de José y María. Y es importante tocar este punto aquí. Ahora, terminamos con esto. Miremos entonces el bautismo de Jesús. En el capítulo 3, versículo 13. Y dice así: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos les fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Bueno, tal vez te preguntarás: pastor, pero ¿por qué Jesús tuvo que ser bautizado con el bautismo de Juan el Bautista, si Juan el Bautista venía a bautizar para perdón de pecados? ¿Por qué entonces Jesús tuvo que ser bautizado? Es que las razones son otras. Jesús no tenía absolutamente ni un pecado, y no lo tuvo, y nunca lo tendrá. Pero Jesús estaba dando una prefigura de su muerte, entierro y resurrección. El bautismo es una prefigura de su muerte, su entierro y resurrección, pero también para nosotros significa lo mismo. Cuando nosotros nos bautizamos, también estamos mostrando nuestra muerte a la vieja vida, nuestro entierro y nuestra resurrección a la nueva vida. Es por eso de que tiene que ser como un entierro, no un salpicar. Es muy importante este punto, porque Jesús de esa manera lo hizo. Él nos dejó, y ese es el segundo punto, un ejemplo. Ahí en el versículo 15, mire por favor lo que dice el versículo 15. Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. O sea, hubo un entierro en el agua. Y subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vino el Espíritu. O sea, hay un ejemplo que Jesús nos dejó de cómo debe ser ese bautismo. Pero lo otro, déjame ver si lo puedes ver. Algo interesante ocurre. El Espíritu Santo vino sobre él durante el bautismo. El Espíritu Santo vino sobre Jesús y se oye una declaración pública que dice: este es mi Hijo amado, en el quien tengo complacencia. Y es interesante porque si miramos el bautismo de Jesús, nos vamos a dar cuenta, amado hermano, que ahí está encerrada la Trinidad. Jesús está en las aguas, el Espíritu Santo desciende como paloma, y el Padre habla desde los cielos con voz audible. Entonces nos damos cuenta que ahí está la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y pues, hermano amado, hemos llegado al final de esta clase. Espero de que te sea útil, y por favor, si no has visto todavía la clase número 4, te invito a que la mires.
ya está en la internet, así que te animamos de que estés pendientes de las próximas clases. Que Dios te bendiga y gracias por tu paciencia en esperar a que se hiciera esta tercera clase. Tuvimos que borrar la otra, pero ya está esta nueva en esta clase. Amén. Que Dios te bendiga, te esperamos el día de mañana a las 10 de la mañana. Nos vemos.